Cazorla Castellón, de la Universidad de Almería, y su intervención será Mujercitas y Chicas de Campo, la transgresión en la literatura anglosaxona, escrita por mujeres en la crítica de Elvira Lindo. Ujú. Vale, pues tienes palabras. Ok, Muchas gracias y muchas gracias bienvenido. a ti. ¿Se puede quitar esto? Eh, Abajo. Ah, vale, vale. Bueno, muchas gracias. Gracias a todas y todos los asistentes, ¿no? En una mañana de viernes tan temprano. Eh, Muchas gracias por la presentación. Y efectivamente, mi ponencia trata sobre la visión que la escritora Elvira Lindo tiene sobre dos escritoras de lengua anglosajona, una irlandesa, otra estadounidense, y la crítica que escribe sobre estas dos mujeres está guiada por un hilo conductor que es el elemento de la transgresión que Elvira Lindo percibe en la carrera y especialmente en algunos personajes de estas dos escritoras. La crítica literaria es en ocasiones la faceta menos estudiada de un autor o de una autora, y en el caso de Elvira Lindo esto también ocurre, aunque bueno, ya se están realizando algunos avances en este sentido. Al analizar sus textos puramente ficticios, siempre suele surgir una pregunta y es, bueno, ¿qué intertextualidades, qué influencias autorales y literarias han dejado huella en su obra? En algunos casos, los propios autores ofrecen pistas sobre su referencia e influencia, y el caso de Elvira Lindo no es la excepción. Su crítica literaria, además de su labor como novelista, nos revela aspectos de su biografía. Una característica que define su enfoque crítico es la especial atención que presta a la escritora en un esfuerzo deliberado por visibilizarla, arrojar algo de luz sobre la obra de estas mujeres en un panorama editorial dominado puramente por figuras masculinas. Por ello, su crítica literaria yo creo que puede clasificarse sin ambajes en el marbete de la crítica literaria feminista. ¿Por qué? En primer lugar, porque adopta la posición situada de lectora feminista, siguiendo de alguna manera los postulados de Lola Luna en su obra canónica Leyendo como una mujer la imagen de la mujer. Y en esa lectura a contrapelo de la que Lola Luna habla y que Elvira Lindo practica también, emplea algunas metodologías de análisis como la genocrítica o el estudio de las imágenes de mujeres en la obra de autores canónicos. Conceptos que debemos a Walter, a Mary Ellman, etc., ¿no? No podemos olvidar que estilísticamente también presenta algunos rasgos propios de la crítica periodística, puesto que estos textos originalmente aparecen publicados en prensa. También tiene rasgos de la crítica impresionista y de la crítica biográfica. En la obra de Elvira Lindo, la influencia de la literatura anglosajona y en particular la norteamericana es bastante notable. Se puede rastrear tanto en las novelas como en sus textos críticos y ensayísticos y autobiográficos. Algunos autores y autoras que aparecen son Salinger, Dorothy Parker, Mark Twain, Carson McCullers, Harper Lee, Truman Capote, Vivian Gornick, Cole Toibin, ¿no? En el caso de los textos críticos, los que me voy a centrar, que son sobre Louisa May Alcott y Edna O'Brien, no debemos olvidar que originalmente fueron publicados en el periódico El País, en su sección del País llamada Don de Gentes, el 25 de abril de 2010 y el 24 de marzo de 2018 respectivamente, aunque ese mismo año, en 2018, formaron parte de una obra titulada 30 maneras de quitarse el sombrero, donde construye a partir de semblanzas de escritoras, una genealogía de mujeres que han influido de alguna manera en su vida y en su obra. En este caso, en el de Alcott y O'Brien, se acerca a ella fascinada por un elemento común y un elemento que es también principal en el movimiento feminista, que es el de la transgresión. Si transgredir es quebrantar, violar o violar un precepto, ley o estatuto, escritoras como Louisa May Alcott y Edna O'Brien aparecen en la obra crítica de Elvira Lindo como ejemplos de mujeres que desafiaron de alguna forma las normas sociales imperantes en su momento, ¿no? Una en el siglo XIX y otra en el siglo XX y parte del XXI. En algunos textos de carácter crítico y ensayístico, Elvira Lindo ha revelado que fue a los 9 años cuando sintió la llamada, digamos, de la vocación literaria.
podemos ver pues, que su crítica, al estar dominada por el rasgo impresionista, tiende a conectar la experiencia de la lectura con su propia experiencia vital, con su relato autobiográfico. Hay especialistas como Bettina Pacheco que afirmaban sobre la autobiografía femenina que las escritoras suelen recurrir a la narración de la infancia, pero especialmente a la escena de la lectura en la que se desenvuelven por lo general como unas lectoras voraces y precoces. Lo comprobamos en el caso de la literatura española también con Emilia Pardo Bazán, un elemento que estudió Ana Caballé en los apuntes biográficos de la escritora gallega, donde relataba su primer recuerdo literario en torno a la edad de 7 años. En el caso de Elvira Lindo, la lectura determinante fue la novela Mujercita, de Luisa May Alcott, ¿no? Fechada en 1869. Cuenta ella en unos textos autobiográficos, fue el regalo de Reyes que recibió en 1971 y con la perspectiva ya de la mirada adulta, Elvira Lindo se siente heredera de una tradición de escritoras que deben a esta autora bostoniana del siglo XIX el descubrimiento temprano del oficio de la escritura, ya que Mujercita, y cito textualmente a Lindo, ha inspirado a tantas generaciones de niñas contagiándoles sueños y transmitiéndoles no solo la necesidad de tener coraje, sino la felicidad que el coraje proporciona. Para Elvira Lindo, Luisa May Alcott no solo fue pionera en la creación de un personaje femenino heroico que quería dedicarse a la escritura, Josephine March, sino que además ocupa un lugar privilegiado en su educación literaria. Esa importancia, sostiene Elvira Lindo, radica en que puso ante sus propios ojos una entidad que hasta el momento desconocía, que es la figura de la autoría de los textos. Dice, fue Miss Alcott quien me proporcionó una información decisiva y es que los libros estaban escritos por alguien. Y así, como si se tratara de una analogía de la propia historia de la literatura, del paso de la oralidad, ella habla sobre cómo su madre le contaba, ¿no?, cuentos a viva voz, le leía Mujercitas, ¿no?, en voz alta, el paso de la oralidad a la escritura. Elvira Lindo cuenta cómo revolucionó su forma de acercarse a la literatura desde ese momento. Pasa, por lo tanto, de escuchar la historia a inventar historias propias en voz alta, con juguetes, a escribirlas, pero sigue haciéndolo como un elemento lúdico, como un juego. Lo hace en el simbólico cuarto de atrás, es el lugar con el que Carmen Martín Gaite se refería al taller infantil de juegos, donde caben la lectura y la escritura. Y en el caso de Elvira Lindo, lo hace guiada por la figura de Luisa May Alcott. La escritora madrileña se detiene a analizar el lugar que la crítica literaria, el canon, ¿no?, ha concedido tanto a Luisa May Alcott como a su novela, Mujercita. Hay dos corrientes. Por un lado, se ha destacado de Mujercita lo influyente que ha sido para las niñas de muchas generaciones y la valentía de la propia autora al crear un personaje femenino que rompía muchos moldes. Coinciden en estas apreciaciones la propia Elvira Lindo, pero también, fijaos, Simone de Beauvoir o Patti Smith. No obstante, existe también otra manera de contemplar la novela, como es el caso de escritoras españolas como Marta Sanz. Según esta, aunque transgresora y valiente, también es una novela contradictoria. ¿Por qué? Porque perpetúa de alguna forma los estereotipos tradicionales de la sentimentalidad femenina y ese aspecto, el que sostiene la corriente que domina a Marta Sanz, tira por tierra todo lo demás, todo lo bueno que tiene la novela de May Alcott. Bueno, nada tiene que ver esa visión con la que tiene la propia Elvira Lindo. Ella considera que si Mujercita ha encontrado un lugar en el canon, se debe precisamente a ese elemento, el de la transgresión. Y, ahora sí, empleando herramientas metodológicas de la crítica biográfica, Elvira Lindo bucea en la vida de Luisa May Alcott para hallar la justificación del porqué de una protagonista femenina tan transgresora como es Jo March. Lindo justifica la transgresión de Mujercita situando a Luisa May Alcott en un círculo intelectual que ejerce una notable influencia sobre su obra. Se trata se crió en el seno del círculo intelectual trascendentalista de Concord, cuyas principales reivindicaciones pues, tenían que ver con la mejora de la sociedad por medio del ensalzamiento del individuo, pero ella, a diferencia de los amigos de su padre y de su propio padre que encabezaban ese círculo intelectual, no se perdió en divagaciones teóricas, sino que puso en práctica directamente todo lo que había aprendido de ellos, especialmente en lo que se relacionaba con la denominada cuestión de las mujeres, que englobaba pues, la lucha por el sufragio femenino, la reforma legislativa sobre el divorcio, sobre el matrimonio, la necesidad de la formación de las mujeres, y luego cuestiones pues, que tienen que ver con la reforma indumentaria, el consumo de alcohol, ¿no?, la sanidad, una serie de medidas que, bueno, hoy calificaríamos de profundamente integrales, ¿no?
Bueno, por ello Elvira Lindo analiza la imagen de la mujer en el personaje de Jo March como un modelo que es referente para aquellas niñas que sienten, dice Elvira Lindo, que no encajaban, entre las que ella misma se incluye, que no encajaban en la idea convencional de lo femenino. ¿Mm? Bien, dice así Elvira Lindo. Joe, valiente e impetuosa, despreciadora ella sí de los ñoños, se cortó la coleta para ayudar económicamente a su familia. ¿Cómo no admirarla a los 9 años? ¿Cómo no querer tener un diario como ella para definirte a ti misma como la más audaz de tu familia? Y efectivamente, el análisis del Viralindo sobre Joe March evidencia ese fuerte carácter progresista y transgresor que se aleja del molde patriarcal, ¿no? La protagonista, al igual que le pasó a su creadora, no cree en el matrimonio ni en la maternidad como principales destinos de la vida de las mujeres. Por esta idea y por sus comportamientos, ¿no? Es vista a través del resto de personajes, percibe el Viralindo, como una chica excesivamente masculina, ¿no? Lo cierto es que Joe March no renuncia a la feminidad en sí, sino al significado que eso poseía en la machista sociedad de su época. Bien, ya hemos visto, ¿no?, la imagen que Elvira Lindo cree que construye Luisa May Alcott sobre el personaje de Joe March. De alguna forma también recurre a la ginocrítica al intentar justificar el porqué de la subordinación de la figura de May Alcott en el canon literario, por qué cierto ostracismo sobre su obra, ¿no? De alguna manera, conectándolo con su propia biografía, trata de visibilizarla, de ensalzarla, de arrojar algo de luz sobre su figura en el canon, y esto tiene importancia porque lo hace en un medio tan divulgativo como es el periódico, ¿no? Aunque luego lo publique en forma de ensayo, como una suerte de semblanza que forma parte de la genealogía de mujeres, de escritoras que han formado parte de su educación literaria y de otras escritoras del panorama español. También se suma a esta corriente de escritoras que son vistas desde los ojos del Lindo, Edna O'Brien, ¿no? Uno de los textos que más asombro causa en Lindo en los últimos años es precisamente Chica de campo, que son las memorias de esta escritora irlandesa. Una escritora que es celebrada de alguna forma como decana de las letras irlandesas. Y es rescatada realmente por Elvira Lindo en un ejercicio de genocrítica, ¿no? La rescata también de ese ostracismo del canon literario, pero en esa crítica ella se centra especialmente en analizar el por qué permanece en ese lugar relegado, por qué aparece en los márgenes, ¿no?, de la historia literaria de Irlanda en particular y del el canon occidental en general, ¿no? A propósito de la lectura que ella hace de otro texto, que es una novela, Un lugar pagano, Elvira Lindo dice rendirse cautivada por Chica de campo, las memorias de esta escritora, y utiliza un recurso que me parece curioso para ser un ejercicio de crítica literaria que no es para nada academicista, sino que, bueno, parte más de la creación literaria de una escritora, y es conectar un elemento paratextual con el propio texto. O sea, ella se centra, en primer lugar, en la portada de las memorias. La portada que ensalza bueno, o simboliza por sí misma ese elemento transgresor que tiene la propia escritora y su memoria, así como el comportamiento de los personajes femeninos de sus novelas. Dice, Chica de campo fue ella, esta mujer nacida en el mundo rural irlandés en 1930, y dice, en la portada aparece una joven Edna con un peinado sesentero, atractiva, pecosa, y ahora sí, fumándose un cigarro. ¿Por qué es importante esto, lo de fumándose un cigarro? Pues bien, ella describe su vida poniendo esa foto en contexto, ¿no? Y señala las opresiones a las que la escritora tuvo que enfrentarse. Por una parte, el siglo XX irlandés se caracteriza por una férrea alianza entre el Estado y la Iglesia Católica. De este modo, el modelo de mujer que se transmitió por el nacionalcatolicismo irlandés reproducía los esquemas patriarcales, ¿no?, del matrimonio y de la familia. Por lo tanto, la mujer, ¿cómo debía ser? Pues un ángel del hogar, una madre entregada, abnegada, sumisa. Y así, aunque Edna O'Brien se liberó de la opresión que el nacionalcatolicismo irlandés, en el que la educaron, ejerció sobre ella, sí fue presa, fijaos, sobre otra opresión, que fue la de su marido, el también escritor Ernest Jebler, ¿no?, con quien se casó en 1954. Y si algo caracterizó a este matrimonio, que acabaría separándose, fue que, bueno, no soportó que ella tuviera, en cierto modo, más éxito que a él. Apunta también cómo ha ido variando el reconocimiento literario de Edna O'Brien desde que irrumpe en el panorama de las letras en 1960.
en una novela que se llama Las chicas de campo, ¿no? En la que O'Brien lleva a cabo una una exposición de las construcciones de género, criticadas por ser herencia de una cultura irlandesa capitalista y patriarcal, ¿no? Dice Elvira Lindo. Desde entonces fue celebrada y maldecida tanto por su prosa de matiz poética como por la fuerza de sus personajes femeninos, sobre todo por la forma en que trataba el elemento de la sexualidad femenina. En Irlanda, al comienzo de la carrera de O'Brien, tras la publicación de su primera novela, fue vista como una ofensa nacional. De hecho, sufrió el rechazo de su propia madre, del párroco de su pueblo, que ordenó un aquelarre quemando ejemplares en el centro de una plaza. Y el motivo fue, sin duda, y aquí se centra Elvira Lindo, en la descripción que ofrecía en su primera novela de los primeros encuentros sexuales, del descubrimiento brusco y extraño de lo carnal en un ambiente que condenaba el deseo femenino, dice Lindo. Y por otra parte, la crítica literaria propició también ataques misóginos y la minusvaloración comparándola con Joyce, situándola siempre por debajo de este, ¿no? De hecho, Elvira Lindo subraya una de las múltiples etiquetas que tenía O'Brien y una de ellas era que era una discípula barata de Joyce. El principal ataque de la crítica machista, también subraya Lindo, fue que la joven, y la cito textualmente, escribía con las bragas, ¿vale? Dando a entender que aquella representación de la sexualidad tenía como trasfondo la promiscuidad de su creadora y ese alejamiento, ¿no?, del modelo de comportamiento de mujer que no estaba respetando O'Brien y por el que precisamente era juzgada. El hecho de que se quemaran sus libros tenía mucho que ver con esto también, con el elemento sexual. Sin embargo, Lindo coge esa etiqueta y la lea a contrapelo, ¿no? Le da otro significado, reformula esta cuestión y la utiliza como una reivindicación contra el silencio que pesaba sobre la representación de la sexualidad femenina. Dice así: si escribir con las bragas es atender al deseo irreprimible de expresarse con pasión, O'Brien empuñó sus bragas como si fueran una espada, ¿no? Sí, el humor siempre está presente en la crítica, en la literatura, en el periodismo del Elvira Lindo, ¿no? Y ya para finalizar, pues en definitiva, Chicas de campo de Edna O'Brien son, sí, unas memorias fragmentarias, no son unas memorias al uso, sino más bien una especie de reconstrucción onírica que explica la etiqueta con la que Elvira Lindo las cataloga. Y es que esos recuerdos discurren desde el fracaso hasta el éxito y a la inversa, por medio de un lenguaje sofisticado, con una voz propia, un lenguaje que no es prestado, que es suyo y de nadie más y con un gran sentido del humor que emparenta, ¿no?, con la propia escritura de Elvira Lindo. Entonces, ya para concluir, ¿qué aporta en la obra crítica de Elvira Lindo a este panorama? Bueno, en general, la mayor parte de su producción crítica se centra en la escritura de mujeres, ¿no? Tanto españolas como, sobre todo, norteamericana, aunque también vemos el caso de una escritora irlandesa, pero bueno, también hay de otros lugares. Está también Chimamanda, ¿no?, una escritora nigeriana. Hay muchas cuestiones, todas ellas guiadas por elementos del género. Entonces, la producción crítica de Elvira Lindo contribuye a ese ejercicio, ¿no?, de la crítica literaria, de la ginocrítica, ¿no?, de visibilizar la obra de escritoras, de leer los temas principales de estas escritoras, de analizar sus estilos, sus carreras, ¿no?, en un panorama en el que el canon literario apenas acoge firmas de mujeres, ¿no? Y siempre, como ya decía, se centra en los temas, sobre todo en los temas, la sexualidad femenina, la transgresión por parte de los personajes y de las propias autoras. Y sin más, muchas gracias. Muchas gracias.